Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y nuevamente estoy por acá para traerles una nueva historia de la publicidad del siglo XX. En este caso se trata de la primera campaña publicitaria para una marca de afeitar, una marca de maquinillas de afeitar que era dirigida en el año 1915 a las mujeres. Vamos primero con el contexto. Resulta que desde la misma prehistoria el hombre ya solía quitarse el vello. Esto lo hacía por supervivencia, ya que era mucho más cómodo para él por sus actividades de caza y especialmente en la lucha con otros adversarios. Pasando ya a la época de los antiguos egipcios, ellos también incursionaron con la depilación con ceras naturales y ungüentos, porque tenían la creencia de que el cuerpo lampiño simbolizaba una mejor limpieza y la pérdida del vello demostraba un cuerpo mucho más hermoso. Por su parte, en la antigua Grecia la depilación significaba juventud y además fueron los primeros en depilar el vello púbico. Y bueno, ya en el siglo XIX, más exactamente en el año 1844, se crea la primera crema depilatoria. Y pocos años después, en el año 1880, aparece el empresario norteamericano King Camp Gillette creando su empresa Gillette, con la cual lanza al mercado una evolución de lo que eran las maquinillas de afeitar en ese entonces. Esta maquinilla de afeitar trae una evolución bastante notoria porque su principal innovación fue una hoja delgada de muy bajo costo que fue fabricada en acero estampado y era además desechable. Por otro lado, hubo un libro escrito por Charles Darwin en el año 1871 que fue bastante influyente para que la depilación fuera un éxito total y un éxito rotundo en la humanidad. Ese libro se llama El origen del hombre. Y en este libro, Darwin asociaba el vello del cuerpo con una ascendencia primitiva. Por lo tanto, la imagen de la evolución muestra al lado izquierdo un mono bastante peludo y al lado derecho, ya totalmente evolucionado, un ser humano bastante lampiño. Gillette, para poder vender sus productos, crea una empresa a la cual la hace llamar American Safety Razor Company el 28 de septiembre del año 1901. Pero este nombre en julio del año 1902 fue cambiado por el de Gillette Safety Razor Company. Y con este nombre Gillette obtuvo el registro de la patente para poder vender tranquilamente sus maquinillas de afeitar. La primera producción se inició en el año 1903 con maquinillas que podían reemplazar las hojas de cuchilla de doble filo, año en que solo vendió 51 maquinillas y 168 cuchillas. Pero con el paso de los años las ventas fueron mejorando gracias al trabajo realizado por la compañía Townsend & Hunt, empresa que fue comprada por la misma Gillette, su casa matriz, en el año 1906. Y para el año 1908 ya Gillette tenía presencia a nivel internacional, en países como por ejemplo, además de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Un dato que ayudó bastante a la comercialización de este producto fue que a principios del siglo XX, a principios de los años 1900, las mujeres ya tenían como por costumbre depilarse las axilas. Esto se dio gracias a que los vestidos que usaban las mujeres en ese entonces eran vestidos sin mangas, por lo cual podían entonces tranquilamente estar exhibiendo unas axilas totalmente depiladas. Y fue así entonces como en el año 1915 se lanza la primera campaña publicitaria promocionando estas maquinillas de afeitar de hoja doble, campaña que fue pautada en la revista Harper's Bazaar. Las maquinillas fueron llamadas Milady de Colette y fue un éxito inmediato, un éxito rotundo. Pues miremos, la venta de maquinillas fue alrededor de 450.000 unidades y las de las hojas de cuchilla de doble filo superó los 70 millones de unidades ese mismo año. O sea, un éxito total el de Gillette con esta campaña publicitaria. Y para el año 1917
la empresa Gillette crea una estrategia de marketing bastante importante porque ya le da reconocimiento a nivel internacional. Resulta que con la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, la compañía le entregó a todos los soldados norteamericanos un set de afeitado pagado por el gobierno. Y fue así como finalmente la marca pues se extendió a nivel internacional, definitivamente a nivel global. Y bueno, a eso le tenemos que sumar que a mediados de los años 20, por allá más o menos en los años 1924-1925, las mujeres también se depilaban las piernas. Esto se debió gracias a que se comenzaron a llevar unas faldas cada vez más cortas, lo que hizo que la empresa pudiera vender muchas más maquinillas a nivel internacional. Y ya para el año 1926 podemos decir que Gillette ya es una marca multinacional, gracias a que su maquinilla es uno de los productos estadounidenses más conocidos de la época, junto con los automóviles Ford y la máquina de coser Singer. Listo, ahí les dejo entonces esta gran historia publicitaria del siglo XX que espero les haya gustado, les haya interesado y les haya servido. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Recuerden dejar sus comentarios y compartir con todos aquellos que ustedes consideren les puede interesar esta historia. Un abrazo, chao.